Hace años no imaginaba siquiera que aún existieran las parteras. Ese oficio parecía sacado de un libro muy antiguo o de los relatos de las abuelas que parían en sus casas en tiempos muy lejanos. En el colegio, cuando nos enseñan de historia, nunca nos hablan de lo que sucede realmente en nuestro territorio, esa reminiscencia presente en cada ser que lo habita, esas labores que damos por desaparecidas y fantásticas, pero que hacen parte de eso que somos y hacemos. Yo me casé de 17 años, mija. Y mi primer hijo lo tuve de 18 años. Cuando me llegaron mis chinos todos unos tras de otros. Después fue cuando yo empecé a trabajar en partos. Yo misma, con mi cuerpo, lo hice. Me di de cuenta cómo era el parto de una mujer, me di de cuenta cómo era recibir un chiquito, me di de cuenta cómo es palidear a una mujer. Porque yo cuando estaba esperando a mis hijos, yo misma me sobaba. Y yo misma me volvía boca abajo en 4 pares. Con mi mano me pegaba en las caderas y me arreglaba el chiquito. Estos relatos que componen nuestro universo y creemos distantes, aparecen como chispas de luz en cada recuerdo de la abuela cuando nos hablaba de alguna planta, nos contaba de algún camino o nos hacía algún remedio con sus manos sanadoras. Hacerse uno de cargo de un chiquito y de una mujer, eso es terrible, eso no está fácil, pero yo partí 160 criaturas que recibí y recibí partos de a 2. Esto es lo que se llama la hierba de las 3 flores, para las mujeres que están, es decir, ya van a alentarse, ¿no? Entonces mi remedio era cuando iba a recibir bebés, porque es una hierba muy buena, es como un antibiótico, como algo así. Entonces les apura a las mujeres el parto. Nunca recibí un bebé acostada a la mujer, nunca. ¿Por qué? Porque la mujer no es capacitada para tener un hijo así, porque no puede hacer fuerza, porque ellas en lugar de hacer la fuerza, llaman la respiración para arriba y ahí está el chiquito, ¿sí? Yo recibía a los niños arrodillados, las mujeres teniéndose contra la cama, arrodilladas las mujeres. Descubrir ese vínculo con este lugar donde estamos y todo lo que le compone es un camino de reconocimiento de nuestras raíces, de empezar a develar todos los tesoros que tenemos, ese dorado del que tanto se habló en la conquista y que nunca encontraron porque está muy profundo en nuestra memoria, territorio y saberes. A los 4 o 5 meses empezaba yo a lidiar a la mujer, sobarla, arreglarle el chiquito, todo eso, hasta alentarse. Y todavía cuando se alentaba, hasta los 15 días entregaba mi trabajo. Porque los 15 días es ¿por qué? Porque la mujer te inyecta. Digamos, hasta ahí yo me encargaba de bañar el chiquito, de arreglar la mujer. Recibí fue aquí en Mollí. Eso sí, todas las veredas, todo el mundo me distingue a mí aquí. Todo el mundo. De los de aquí de Mollí, todo el mundo me distingue. Porque yo desde en ese tiempo fui partera y fui nombrada por todos lados. A la 1, 2, 3 de la mañana venían a llevarme, a la hora que fuera, venían a llevarme para las veredas, para lejos. Por ejemplo, han venido mujeres aquí, ay señora, es que me aplican unos puestos que quiero tener un chiquito y no quiero embarazar. Las plantas para los puestos toca de 4 clases de rudas y secarlas. Esta es la ruda matricaria, esta es la ruda de Quito. Se busca la ruda de burro, pero hace falta la ruda de Castilla. Y ponerle, por ejemplo, chocolate, cominos, colaciones, la pajarilla. La pajarilla tiene que ir
con la pajarilla calientica para los puestos, porque si no de nada sirve. Y revuelto el brandy con el vino Sansón, va revuelto mitad y mitad. Tiene que tener uno conocimiento para conocer la mujer. Ahora, en la alimentación, si lo que le estoy diciendo, ella todo lo que venden en las tiendas por no cocinar, que su gaseosa y su pan y no sé qué, y si sé cuándo, eso no es alimentación para una mujer que esté esperando un hijo. Muchas veces no tenían recursos en el campo esas señoras que se iban a alentar y les regalaban mi trabajo. Iba porque lo sé hacer y porque es una necesidad. Lo hago, yo lo hago, porque para eso estamos en el mundo. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de las personas que nacían en casa con parteras? ¿Cuántas veces nos contaron sobre las sobanderas? ¿En cuántas ocasiones recordábamos usar tal o cual plantita para sanar infinidad de cosas? Cuando tienen 3 meses, les digo yo, vayan cada 20 días a la casa o me llaman para revisar cómo está ubicado el bebé. Así, para suavizar la pielecita, para poder acomodar más fácil el estomaguito con la cabecita del bebé. Ya queda acomodadito el bebé. La placenta ya queda aquí arriba para que no tenga problema con el momento de nacer el bebé. Ya son 156 bebés que he recibido y desde los 13 años empecé a ser partera, porque yo atendía a mi madre, uno de mis hermanitos, lo recibí, nació bien, ahí sí el parto fue normal, pues no está en este mundo, pero de todas maneras yo seguí mi vida, he seguido tratando a las personas que me necesitan, 40 años prácticamente dándole, como dicen así. La señora que era partera en ese tiempo se llamaba María Ávila. Ella ya era ancianita, pero entonces yo iba allá, le ayudaba a coger higuerillas o así en el campo. Entonces yo le decía, señora María, ¿y cómo nacen los niños? ¿Qué le salen primero, las paticas o la cabeza? Entonces ella me decía, la cabeza. Y cuando sale la cabecita, toca que empujarle la barriguita para que salga a la mamita, para que salga ligero la criaturita. Y se le limpia la boquita y la naricita para que respiren ligero y que lloren. Y ahí se les corta el ombligo. Entonces dice, ¿y cómo les corta el ombligo? ¿Cómo le corta? Entonces dice, pues mija, coge así los dedos y a esta distancia, así, dice como del largo de su dedo, coge así. Y le amarra el ombligo. Y más arriba deja otro espacio y le amarra la otra parte y por la mitad lo corta con un cuchillo, con unas tijeras, con lo que tenga. Y la otra parte se la amarra en la pierna a la señora. Entonces cuando mi madre iba a tener el bebecito, estaba yo sola. Entonces llegó una de mis hermanas y le dijo mi madre, vaya mijita allá donde la señora María, dígale que venga, que ya va a nacer el niño. Se pusieron a jugar con los primos y se quedaron y cuando me llamó mi mamá, mijita, venga. Entonces yo entré. ¿Qué, mamita? Mire, ya van a ser su hermanito. Ayúdeme aquí. Entonces ya le retiré la ropita, coloqué una cobija viejita que tenía y bueno, ya, ¿qué hago, mamita? Dijo, mire, ya van a ser su hermanito. Ya nació mi hermanito y ya hice lo que me había dicho la señora y ya lloró la criaturita. Y cuando llegó mi abuelita, la mamá de mi mamá, y llegó mi papá que estaban lejos trabajando, dijo, ¿y dónde está su mamá? Cuando escucharon llorar el niño, y dice mi papá, ¿y quién está con ella? El niño. ¿Y quién lo recibió? Entonces le dije, pues yo. O sea que ella es partera. Le dije, sí señor, ya soy partera. 6 hijos tuve yo. Los 6 los recibí yo. Que yo hice el curso de primeros auxilios ya hace
40 años prácticamente. Entonces a mí me tocaba en urgencias hacer masajes a estabilizar por lo menos un hueso fisurado, cuando se zafa el hombro, cuando se corre el huesito del codo, o los tobillos, o la rótula. Entonces yo aprendí también eso y con mi abuelita, porque mi abuelita también me daba explicación de eso, porque mi bisabuela, ella era partera también. Pero a muchas les he evitado cesárea, a muchas mujeres, porque yo les acomodo a la criatura cuando están atravesados, se la acomodo. Unos que a los 3 días de que yo los arreglo, otros a los 15 días y así. Otra cuestión es de que también me ha tocado con la placenta, que nace la criatura por ahí en el campo y me llaman o vienen y me llevan. No, que el niño nació a la 1 de la mañana y vea son las 8 de la mañana y que no ha botado la placenta o las pares, como les dicen también. Entonces me llevaban en moto o en carro, me llevaban así más de media hora de recorrido en carro, por decir, y me tocaba hacerle los masajes también en la barriguita para que expulsara la placenta. Pero gracias a Dios que me ha ido bien y han estado agradecidos, y las criaturas pues me dicen mamá, la mayoría me dicen mamá, por haberlos ayudado a venir a este mundo. Tantas ocasiones en que caminando por una calle reconocí alguna planta porque mi abuela me la había nombrado de pequeña. Por lo menos esta. Este es el cogollo de la breva, que es el que se utiliza se cocina y se le da a tomar la agüita a la señora cuando le empiezan las contracciones para que agilice más. Aunque aparentemente eso ya no hacía parte de nuestra realidad, estaba ahí, impregnado en la memoria. Un día hablando con una partera del campo le pregunté, ¿cómo sabe su merced tantos remedios? ¿Quién le enseñó? Ella me respondió, he aprendido sola. A veces miraba las plantas y sentía qué debía hacer. Era como si ellas le dijeran la manera de prepararlas y hacer los remedios. Desde ese día que escuché eso, algo cambió dentro de mí. Quizás nosotras como mestizas no sabemos reconocer el sueño donde se nos dice que nuestro camino es la partería, pero es un llamado tan fuerte y poderoso que encuentra la forma de llegarnos para quedarse en nuestras vidas y manifestarse en acciones cotidianas de nuestro quehacer. Pues la mayoría son acá del pueblo, pero de las veredas. Aquí en mi casa recibí 8. Aquí en mi casa. Que llegaban de que se iban para el hospital y venían a que le acomodara el bebé, que no querían cesárea, y le acomodaba el bebé y empezaban las contracciones, me tocaba recibirlos acá. Porque desde chica yo quería ver cómo nacía un bebé. Entonces eso fue mi vocación prácticamente. Y lo de los masajes también. Entonces es una vocación y algo que Diosito le tiene a uno también destinado. Comprendo también que las abuelas mayoras y sabedoras tienen su magia. A pesar del tiempo y aunque ya no habitan este plano, ellas nunca se van. Su conocimiento permanece a pesar de ya no estar en un cuerpo físico. Ellas nos hablan a través de las plantas, de las manos que siguen sobando, de los remedios y preparaciones para mejorar la salud de las personas que aún creemos en los saberes tradicionales como parte fundamental del territorio. Una de las primeras personas que conocimos cuando llegamos acá al territorio en Sogamoso fue a doña Antonia. Doña Antonia era una mujer muy bonita, muy sabia. Mi hija estaba muy enferma, llevaba varios días muy mal. No sabíamos pues en ese momento como qué era lo que le estaba pasando. Y no recuerdo ahorita bien quién nos habló de ella. En todo caso llegamos a su casa. Nos recibió con mucho amor, muy linda.
Ella se hacía detrás de la puerta y ella miraba todo. Ella nadie le enseñó sino mirando todo lo que ella sabía mirando. Y así siguió, y ya aprendió bien y ya a los 25 años ya empezó a trabajar atendiendo partos. Sobaba primero y después colocaba el puesto. Cuando la operaron de un cáncer, ella atendió el último parto. Simplemente matriz, así tengo sus hijos. Pero ¿cada cuánto se podría hacer? ¿Una vez al año? Por ahí, una vez al mes, 2 meses. Una vez al mes. Sí. Bueno, vamos. Eso está bien, sí señora. Muchas gracias, señora. Sí, eso, Valentina tiene, ¿sí ves? Ella como sabe de partos, entonces sí tiene idea. Pero faltó la sopa, pues no había nada. Mi hermano no está, Queda ahí pendiente, un remojo. Y pues sobó a mi hija. Le hizo unas recomendaciones porque estaba muy mal de su matriz. Su matriz estaba muy caída, estaba muy mal. De paso, pues estas abuelas que son tan sabias que con solo mirarlo a uno le dicen: usted está enferma, usted tiene el mal de ojo, usted tiene esto, usted tiene lo otro. Son mujeres supremamente sabias. Fue muy emprendedora, muy dada con la gente, muy servicial, sirvió a mucha gente. Muy sociable, la querían todos por acá en el barrio. No hizo todo el mundo porque todo el mundo es harto. Aquí en el barrio la querían, todos nosotros la queríamos. Una persona muy inteligente. Mucho, demasiado. Y con los hijos y todo. Creo que ninguna de nosotras imaginábamos encontrar este oficio, o más bien que el oficio nos encontrara, que estas montañas nos llamaran de vuelta, que fuéramos capaces de sostener y contener la vida misma, que nuestras manos tuvieran la fuerza para acomodar la matriz, o que nuestros brazos pudieran abrazar a una mujer que va hasta el planeta parto y regresa con su bebé. Y lo que me hizo llegar al oficio de la partería fueron varias cosas. Sí, creo que las primeras fue que una amiga quedó embarazada y ella dijo de una: yo no voy a tener mi bebé en el hospital. Y menos en Bogotá, porque me parece una experiencia súper agresiva. Vamos a hacer un puesto. Esta es manzanilla dulce. Ella finalmente corrió con la suerte que allá en el lugar donde tomamos varias personas de esa casa, se habían ido a vivir unas personas, una familia. La señora era Wiwa y el señor era Kogi, y la señora tenía también, yo no me acuerdo, como 15 hijos tal vez, tenía muchos hijos y todos los había recibido ella sola. Entonces ella dijo: no, pues esta es la señora que me va a acompañar, que me va a recibir mi bebé. Y fue como el primer acercamiento a saber que el parto no era una enfermedad. Así que el parto podía verse de otras maneras y que habían otras formas de parir. Entonces también se puede picar, dijo ella, también se puede picar finito. Ahorita la vamos solo a desmenuzar. Empezamos a quedar embarazadas. Yo intenté hacer pues también como mi parto en casa, pero pues mis condiciones eran otras. Yo vivía en Sogamoso, como en una pieza, o sea pues en una casa, pero era muy incómoda. Me fui para el hospital, igual pues con algo de información, como sabiendo que yo podía como hacer ciertas cosas, como que podía decidir también ciertas cosas, pero igual llegué allá y pues, no hubo nada que hacer. Fue un trato súper violento. Todo el tiempo la enfermera vivía brava conmigo, me decía así como que yo era una mamá muy necia,
porque le decía ciertas cosas y porque le decía, ¿por qué me está haciendo esto? O explíqueme qué me está haciendo, o yo no quiero que me haga esto, o por favor déjeme ponerme en otra posición porque así me cuesta mucho. Esta es albahaca. Bueno, y doña Inés también dijo que se podían usar secas. Claro. Finalmente nace mi hija, bueno, después de un trato horrible, y me la quitan. La dejan hospitalizada, nunca me dan una razón médica. Entonces al año de haber tenido a mi hija, pues yo me enfermé, yo me puse re mal. Y un día entonces me levanté la camisa y me miré la barriga al espejo y la barriga se movía. Y entonces yo dije, uy no, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nunca me ha pasado esto en la vida. Y empecé a preguntar por una partera o por una sobandera que me pudiera revisar. Esta es Altamisa. Una amiga que me acompañó también en mi trabajo de parto me dijo, ella fue mi partera de mis 2 hijos y ella es una mujer muy sabia. A veces hacen fila, la gente hace fila para que ella la atienda, para que ella la sobe. Y fui donde ella solo puso sus manos sobre mi barriga y me dijo, uy, ¿usted cómo está de mal? ¿Cómo ha podido aguantar tantos días así de mal? Y me sobó y me cuadró. Yo dije, wow, esto es increíble, o sea, sí había tenido acercamiento claro a la partería en el Cauca, ya con mi amiga, todo, pero ya estar con una señora de acá del territorio también y decir, acá hay señoras, o sea, están vivas, existen, no solo existen en las comunidades indígenas, entonces ya también es como, el panorama se amplía porque la partería entonces no hace parte solamente de los grupos étnicos, sino hace parte también pues de la humanidad. Y antes la gente no nacía en hospitales, antes no había ni siquiera hospitales, sino la gente nacía en su casa. El puesto es como un preparado, en este caso para la matriz, para fortalecer la matriz. Puede ser para recuperarse en el posparto, recuperar la fuerza de la matriz en el posparto, o para si digamos la mujer quiere quedar en embarazo. Entonces ya dije como, uy no, todas las mujeres de verdad deberían poder recibir a sus hijos así, todos los bebés deberían poder nacer así, ¿sí? De una manera bonita, de una manera tranquila, por más que a veces puedan suceder cosas, puedan haber complicaciones, pero sí que el proceso sea como más bonito y más empático hacia el cuerpo de las mujeres y hacia esos seres que llegan también nuevos a este mundo y que no merecen que se reciban pues hostilmente. Esta que estamos echando es otro tipo de ruda de burro. Y yo empecé pues a trabajar con una amiga, con la compañera que había tenido sus hijos con doña Antonia. Empezamos a ir a los partos donde salieran, acá y en Santander. Y ya luego ella pues se dedicó a sus cositas, ya me tocó más solita. Ella se llama Alexandra González. Le debo un montón de cosas a ella. Y ya luego entonces una chica de Tunja se formó como dula. Las dulas son como otro tipo de acompañamiento también a la gestación, al parto, al posparto, incluso al duelo. Y ella se formó por allá con un colectivo de Bogotá. Entonces las dulas pues bueno acompañan también partos hospitalarios, o sea van y llevan a la mamá que para en el hospital, pero están acompañando las pendientes que no se les haga nada que no sea necesario, que si la mamá quiere algo ella de pronto lo pueda conseguir, o que si le puede hacer un masaje entonces se lo hace ahí, o si tiene algún aceitico para que ella huela, se sienta más tranquila. Entonces ella me dijo, pues hagamos equipo, sí, atendamos, yo igual voy a atender los partos hospitalarios que me salgan, pero si salen partos en casa, entonces eso yo puedo ser la dula y vamos juntas.
Entonces yo le dije, pues bueno, me parece muy bien y muy reconfortante porque también admiro a esas señoras mayores parteras como ir a atender a las mujeres solas. Pues yo lo he hecho, pero es duro, es fuerte, es harto desgaste también físico, emocional, espiritual. Entonces dije, no, pues qué chévere hacer equipo con otra mujer. Y esta es la otra ruda, se llama ruda de Castilla. Yo creo que sí necesita fuercita física, o sea, estar bien, cuidarse también, que creo que ha sido mucho el mensaje de las mayoras, como que ellas se cuidaban mucho, se ayudaban también mucho en sus pospartos, tomaban ciertas cositas para mantenerse bien y fuertes, y también emocionalmente hay que sostener un montón, sí, porque las mujeres cuando están en el parto atraviesan por muchos estados, por muchas emociones y hay que estar ahí. Ya como acompañar a otras mujeres en forma, inicié más o menos cuando mi hijo tenía más o menos 1 año y medio. Entonces eso es más o menos hace 8 años. Esta, yo la llamo citronela, pero bueno, ahí me dijeron que en otros lados la llaman aroma. Yo he atendido 25 partos hasta el momento. Pues también he sentido importante como eso, no azotarme, ¿sí? Como no decir, uy, voy a atender un montón, no, sino también dentro de los tiempos, del cuidado de los hijos, de las capacidades, porque yo creo que a todas, incluso a las mayoras les pasó que al principio nos daba duro. A veces puede quedarse la placenta o haber retención de la placenta, entonces si no hay hemorragia, pues bueno, ahí lo hemos hecho, ahí hemos tenido paciencia, hemos esperado varias horas, pero si hay hemorragia, pues ya es otro cuento porque es como agilice y mire a ver qué va a hacer, porque si no la mujer se desangra. Entonces digamos que eso sí ha sucedido, sí ha tocado como a veces hacer traslado, porque pues bueno, ahora las parteras tenemos la ventaja es que si llega a suceder alguna complicación o algo, igual siempre está el plan B, que es ir al hospital en caso que se requiera. No, el puesto se pone en el posparto, preferiblemente. Se lo voy a hacer ahí un poquito. O antes de estar embarazada. Hay otros puestos para, digamos, cuando hay riesgo de aborto, pero esos ya son con otras plantas diferentes. Ellas son súper amables, súper abiertas y como que no son, no se guardan el conocimiento, sino dicen, mire, acá esto, acá lo otro, acá se puede esto, acá se puede poner tal planta, esta es la planta, se cocina así. Entonces todo eso también es súper valioso porque es como toda esa sabiduría que ellas tardaron años también en encontrar y en descubrir. Muchas nadie se las enseñó, sino ellas solas fueron a través de la experiencia como entendiendo cómo funcionaban. Entonces ya es como, mire, ahí está. Y esta que nos queda es hidrón. Listo. Ahora vamos a ponerle chocolate, a rallarle un poquito de chocolate. Por más que ahora pues muchas parteras vamos de la mano con el sistema de salud, entonces las mamás igual van a sus controles, van a sus ecografías. De todas maneras sí sigue habiendo una persecución y a veces si por algún motivo tenemos que hacer un traslado, entonces pues ellas también sufren como esas represalias por querer parir en su casa. Un revolver. Y acá le ponemos un poco de manteca, le desmenuzamos. Entonces las señoras dicen que se hace también con comida porque es alimento para la matriz.
revolviendo, le ponemos galletas. Pueden ser de estas de leche o pueden ser colaciones de maíz. Huevo. Ponemos. Incluso en las comunidades indígenas y afro hay un reconocimiento de la partería. La Corte Constitucional, de hecho, hace poco sacó una sentencia donde se reconoce la partería tradicional como patrimonio cultural de Colombia, pero tiene ahí como sus paticas, ¿no? Entonces las parteras solo pueden ejercer en sus territorios, y ejercen en otro lugar pues ya están como supeditadas a otras cosas por ley. O sea, las parteras, aparte de Chocó, no existen, son invisibilizadas, son perseguidas. Los médicos, enfermeras, o sea, los hospitales, cuando ellas tienen algún problema, la persona que está dando a luz, la niña que está dando a luz, tiene algún problema, la llevan al médico, alguna cosa, tiene muchos problemas porque ella está ayudando. O sea, el médico siempre está atacándolas, o sea, médico, médica, bueno, está atacándolas. Las enfermeras las tratan muy mal, no son reconocidas, sí, son olvidadas. Por eso yo no pensé que existían. Las abuelas le suelen poner trago a las cosas. Les gusta porque el trago es caliente, es cálido. Entonces ayuda ahí a sacar como el frío que puede haber en la matriz. A mí me parece importante que igual cada una decida si se siente mejor yendo al hospital y le parece perfecto el protocolo allá y le parece que esa es la manera más segura para ella, está bien, pero que sepa que existen otras formas, que esa no es la única forma, que sepa que no es normal que cuando una esté pariendo la griten y le digan cosas y la hagan sentir mal, que sepan que no es normal salir triste de mi parto, salir sintiéndome culpable y sintiéndome mal por lo que hice o por lo que no hice. Sí, y que sepan que también hay otras formas de tratar a esos bebés y a esas bebés, y que sí, que hay otras formas de nacer, que hay otras formas de parir y que hay otras formas también de asumir nuestros cuerpos y de tomar decisiones. Porque hay que recuperar eso, porque pues yo veo a mi hija, pienso que yo le he dicho a ella que ahora que veo la vida de otra forma, que he podido tener como una conexión diferente con mi madre, con mis abuelas, con mis ancestras, que he logrado tener una conexión con la Madre Tierra. Lo que ella hace es un llamado, o sea, estoy casi segura, porque lo he sentido así, que en nuestros ancestras, debió existir una partera. Y todo eso hace parte de un bagaje cultural que es muy importante, y que además de no perder también eso, así como de no homologarnos todos, pues también hace parte de otras formas de concebir nuestra vida, ¿sí? De vivir, de alimentarnos y de nacer. En muchas tradiciones se entierra la placenta y el ombligo para recordar cuál es nuestra casa, que aunque nos marchemos siempre podamos recordar el camino de vuelta. Nuestra conexión sigue intacta y la labor sigue más viva que nunca, porque contrario a lo que muchas personas creen, aún quedan varias mujeres parteras con vida en distintos lugares. Cada día somos más las que creemos que podemos parir y nacer con amor y respeto. Aunque varias han muerto, su saber sigue vivo. Nuestro vientre, territorio y memoria es un homenaje a todas ellas, a todas las parteras campesinas tradicionales de Boyacá. Honramos su labor, su trabajo por la vida, la soberanía y la comunidad. Recordamos a la partería, abriendo el camino de muchas personas hacia su existencia terrenal. Doña Eliodora Ráquira
María Magdalena Abella, Aquitania, Vereda Toquilla y Vereda Las Cañas, Rosa Elena Durán, Sáchica, Florinda Duarte, San Miguel de Sema, Briseida Sánchez, Cómbita, Doña Florinda, Tinjacá, Sildana Motavita, Tópaga, Ana María Ibagué, Tinjacá, Albina Monroy, Tuta, Dominga Hernández, Ráquira, Edivigis Salamanca, Paipa, Ninfa Sánchez, Cómbita, Doña Jerónima, Santa Rosa de Viterbo, Tutú de Hurtado, Sogamoso, Hermencia Salcedo, Nopsa, Doña Cuncia, Ciénaga. Abuela Mujer Medicina, Briseida Rincón, Tópaga, Carmen Díaz, Sogamoso, María Ana Elvira Morales Barrera, Pesca, Bárbara Barón Martínez, Chiscas, Arcelina Chicino, Mongua, Virginia Argüello, Sogamoso, Vereda Pedregal. Abuela Raquel Castro, Tópaga, Mercedes Avendaño, Arcabuco, Vereda Quirbaquirá 1, Doña Ofelia, Duitama, Dolores Betancur, San Mateo, Doña Clarita, Sogamoso, Arcelina Córdoba Sosa, Tutasá, Doña Cuncia, Ciénaga. Tía Abuela Rebeca Pérez, Tópaga, Mamá Flor de María Pérez, Tópaga, Clara de Morales, Sogamoso, Gregoria Torres, Páez, José Resurrección Prieto, Tasco, Isabelina Prieto, Corrales, Rosa Martínez, Santa Rosa de Viterbo. Reconocemos y enaltecemos la vida de las parteras que continúan ejerciendo y quienes aún nos acompañan.